El poder en tus manos. Candidatos al Senado de la República. Son ya las 8:38 de la mañana y el día de hoy empieza formalmente la campaña electoral de, por lo menos, la candidata al Senado con el número 2 por Fuerza Popular, Marta Chávez Cosío. Acabamos justamente de escuchar, ustedes también lo habrán hecho, sin duda, la franja electoral. Así que empezamos ahora sí a hablar de propuestas y le agradecemos a Marta que esté con nosotros esta mañana. Gracias más bien, Mávil, a Fernando, y mi saludo a las personas que están conectadas con nosotros. Porque además ha pedido ya licencia en el Congreso. Sí. Usted era asesora de la primera, o es con licencia, sí, asesora de la primera vicepresidencia de la mesa directiva. Así es. Inicia la campaña entonces con esta entrevista. Sí, así es, porque decidí, apenas salga de licencia, recién comenzar mi campaña. Perfecto. Sí. ¿Cuáles son los ejes? ¿Por qué quiere llegar al Senado? Sí, en primer lugar porque, bueno, soy afiliada de Fuerza Popular, me presenta Fuerza Popular, soy fujimorista desde que ingresé a la arena política, y el fujimorismo y Fuerza Popular tienen presentado un plan de gobierno que está publicado en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, y en ella se establecen los ejes de la acción que se propone. Y como miembro del Senado, si es que soy elegida, por supuesto que voy a apoyar y a aportar para que eso sea posible, ¿no? Y entonces, en primer lugar, parto de ese plan de gobierno que tiene 3 ejes, ¿no? El primero, el orden, luego el tema económico y el tema social. Y eso significa una serie de medidas y, en primer lugar, proteger la Constitución, proteger los lineamientos que están en estos momentos vigentes en la Constitución y los valores que hay en la Constitución. Creo que soy la única, me parece, no estoy segura, constituyente del Congreso Constituyente Democrático que participa en esta elección. No. Hay un sí, puneño, de repente. Quintanilla. Alberto Quintanilla Alberto está postulando Quintanilla, como Venceremos. Sí. Bueno, no lo recuerdo como miembro del CCD, sí lo recuerdo en anteriores periodos congresales. Creo que en 2011 coincidimos. Claro, en el CCD participó Lourdes Flores también. Exacto. ¿No es sí, cierto? Por La redacción supuesto. de la... Sí. Entonces no es la única, usted no es la única. No, pero me es refiero, que claro, candidata. Claro, candidata ahora, claro, sí, y que... Sí. Lourdes no es candidata. No es candidata, sino venía a la memoria. Y porque justamente antes de que mencionara ese detalle, quería preguntarle por todos los cambios, ¿no? Hay quienes critican al actual Congreso porque dicen de una u otra manera no han sido respetuosos con aquella Constitución. ¿No? Han empezado a hacer cambios, han introducido una serie de parches, dicen algunos, y finalmente se ha desdibujado la Constitución del 93. ¿Cómo mantener, por ejemplo, la esencia de la iniciativa de gasto del Congreso, por ejemplo? Que el Tribunal Constitucional hoy abre, la ministra de Economía anunció ya que presentará formalmente al TC, ¿no?, una demanda sobre algunas leyes aprobadas en el Congreso que consideran vulneran justamente ese aspecto de la Constitución. Bueno, yo respeto esa idea, Mávila, que me ha transmitido respecto de que con las modificaciones, se hubiera cambiado la esencia de la Constitución. No, la esencia significa las cosas que son fundamentales y que definen su característica, ¿no? Pero no, de esas cosas no se han modificado. Sigue habiendo la disciplina del gasto, sigue habiendo los valores, el respeto a la vida, el respeto a la familia, el derecho de los padres a educar a sus hijos, la protección de la familia como institución natural, el rol del Estado como La bicameralidad promotor. Es un gran cambio. Es un cambio que no es sustancial. No es sustancial. Es un cambio importante, pero no es sustancial. Hemos tenido, y yo sigo siendo, por ejemplo, a mí me parece que era un cambio que no necesitábamos, pero esa ha sido una decisión. El referéndum que convocó exacto. Es una decisión que significa darle una nueva oportunidad al Congreso para mejorar esta crisis en la que está inmerso, y que es una crisis política que no solamente afecta al Congreso. Y entonces es una oportunidad, un volver a lo que ha sido
tradicionalmente el diseño del Congreso. Pero usted acaba de decir algo interesante, que no estaba necesariamente de acuerdo con un retorno a la bicameralidad. Eso supone, digamos, que en un futuro podríamos retomar la idea de un Congreso unicameral. Le digo porque hay varios candidatos que han empezado la campaña anunciando eso. Es curioso porque cuando se hizo se diseñó el Congreso, que es el poder legislativo, y su esencia no ha cambiado porque tiene las mismas funciones legislativas, fiscalizadoras y representativas de la población. Eso no ha cambiado y esa es la esencia de un parlamento. Pero sí ha cambiado el diseño. Cuando se diseñó la unicameralidad, la atacaron de todos lados. Creo que los fujimoristas éramos los únicos que defendíamos ello. Me alegra que puedan haber cambiado de opinión algunas personas, pero volviendo al tema planteado, Mávila, la Constitución es una ley, la ley de leyes, pero no es un fósil. Entonces necesita adecuarse, ayornarse, como dicen los italianos, adecuarse. Y eso no significa que pierda su esencia, al contrario, refuerza su esencia y reitero, las cosas fundamentales están y los fujimoristas vamos a defender esas cosas fundamentales de la Constitución. Señora Marta Chávez, usted nos ha dicho que el plan de gobierno que han elaborado ustedes tiene 3 temas principales. 3 orden ejes, primero, orden, es decir, seguridad ciudadana, entre otros. No solamente seguridad ciudadana. Pero digamos, el tema prioritario ahí, número 2 económico y número 3 social. Vamos a tratar de hablar esos son los ejes. Ahora, ¿qué espera usted y qué teme usted del plan de seguridad que nos va a presentar mañana el presidente José Gerí después de varias postergaciones? Esperemos ir a la pausa para que tenga tiempo y contestar y que contraste lo que podemos prever del plan de Gerí tal y como ha ido declarando cosas hasta ahora, en contraste con lo que hay en el plan de ustedes sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Hacemos una pausa, Mávila. Hacemos una pausa, 8:45. El poder en tus manos. Candidatos al Senado de la República. Son las 8:50, estamos conversando con Marta Chávez, que es candidata al Senado por Fuerza Popular, partido en el que milita desde hace décadas y en el que ha tenido varias responsabilidades, entre ellas presidenta del Congreso Unicameral que tenía vigencia en los años 90. Y le habíamos dejado planteada la pregunta respecto de su plan partidario sobre seguridad ciudadana y en relación a él, ¿qué es lo que espera que pueda proponer al país mañana el presidente Gerí? Bueno, yo no quiero ser una persona pesimista, pero no tengo mucho entusiasmo respecto del señor Gerí. Ha demostrado que no ha entendido, por detalles, ¿no? Puede ser que no haya delitos, pero ha demostrado para mí que no está a la altura del encargo que tiene. Y él no es presidente de la República, seguiré siempre diciéndolo porque la gente tiene que saberlo. Él es solamente un congresista, presidente del Congreso, encargado temporalmente de la función y el despacho presidencial. Usted habla de detalles, sería interesante que nos mencione por lo menos alguno. Por ejemplo, esa salida así prácticamente encapuchado, en horas extrañas, con una persona que es un proveedor del Estado, claramente, ¿no? Que es un contratista del Estado. Esas cosas no se hacen. El hecho de recibir personas, no quiero entrar a Honduras respecto de la idoneidad moral, profesional de las señoritas que han entrado, pero es raro pues que alguien entre a las 10 de la mañana y salga a las 6 de la mañana del día siguiente a Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces, para mí esos son detalles. No solamente hay que hacerlo, sino parecerlo, más aún en las circunstancias en que estamos. Estamos en una situación muy difícil. El Perú, a mí me hace acordar las circunstancias en las que recibió el presidente Fujimori el Perú en los años 90. Estamos en una situación muy grave y entonces se requiere de las personas mucha templanza, mucha ponderación. Hoy por la mañana, antes de que culminara la rotativa, escuchábamos, Fernando, de un asesinato. Un asesinato en una estación de transporte público en La Victoria, si no me equivoco, ¿no? En La Victoria.
Gamarra. En Gamarra, así Nada es. menos. Y mientras escuchábamos esto, y claro, Carlos Villarreal narraba los hechos, uno realmente tomaba conciencia una vez más de que en efecto lo que usted dice se asemeja a esa sensación de miedo que se vivió en algún momento en el país. Ahora, el presidente anuncia un plan y de pronto ha hecho un cambio sustantivo en la estructura del INPE, por ejemplo. Pero si no termina de ser consciente, como usted ha vuelto a reiterar, de que es un congresista, presidente del Congreso, encargado de la presidencia, ¿estas reformas tienen algún sentido de cara a un proceso que colocará a otro equipo en el gobierno en julio? Sí, a menos que sean medidas inmediatas, urgentísimas, para mí ese plan no tiene mayor viabilidad. Y lo que se ha hecho con el INPE, por ejemplo, Sí, la creación tampoco. de la superintendencia, de la SUNIR. Sí, bueno, también son cosas que pueden ser impactantes, pueden dar la idea de que se está haciendo algo. Pero la que en el pertinencia fondo, de hacerlo exacto, cuando hoy estamos discutiendo planes de gobierno de los candidatos. Para Yo ver qué van a hacer. preferiría que le digan a la policía, ¿no? Hay que intensificar las tareas de inteligencia policial, porque la policía sabe dónde están los focos de esta delincuencia extorsionadora, esta delincuencia, este crimen organizado, ¿no? Se sabe, por ejemplo, una medida inmediata para mí sería más bien hacer lo que se hacía antes, décadas atrás. Se encontraban las personas en la calle y se les preguntaba, porque había la ley de vagancia, ¿no? ¿Eres estudiante? ¿Eres trabajador? Y si no, lo internaban temporalmente, ¿no? Y yo creo que ahora hay mucha gente, sobre todo con esta inmigración que tuvimos indiscriminada y que se nos han colado junto a personas buenas, porque hay que señalarlo, conozco muchos venezolanos que trabajan, que se esfuerzan, pero han venido delincuentes organizados y andan por las calles. Entonces, yo haría una medida inmediata, sería poner a la Ahora, policía elementos. Siendo realista, sí. hay un número importante de jóvenes, por ejemplo, que se encuentran en esta categoría de los ninis, ¿no? Ya. No trabajan, no estudian, pero porque no tienen necesariamente la oportunidad. Totalmente cierto, pero tienen por lo menos una familia que los respalda, ¿no? Pero si no están, tampoco pueden ser jóvenes y ahí tenemos lamentablemente mucha delincuencia juvenil y avesada y malvada, ¿no? Entonces también en eso tenemos que tener, y por eso en el plan de gobierno de Fuerza Popular, por ejemplo, está no solamente el tema de enfrentar la criminalidad ya, sino la prevención, que implica educación, que implica involucrar a los jóvenes en el deporte, que implica vigilar y ayudar a las familias, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas, pero si volvemos a este plan de seguridad, que se supone que son medidas inmediatas, porque no tendría sentido. Como no tiene sentido, por ejemplo, aprovecho esto para decir que sé que el gobierno en estos mesecitos que tiene ha cambiado a un embajador de carrera en Francia. Fernando debe estar informado. Ruiz Rosa, sí. Sí, y para mover a una persona que ha sido un exalcalde de Pueblo Libre sí. Y mandarlo ahí. Eso, por ejemplo, no tiene ningún sentido, implica dinero, implica inestabilidad y afecta el tema un poquito del servicio más diplomático, allá, ¿no? Al margen de no tener sentido, ¿podría considerarse una suerte de abuso de poder? Es decir, de no entender dónde uno está parado y de que es un presidente transitorio. Yo creo que más que abuso es una irresponsabilidad, porque creo que el señor ni siquiera... Porque recordemos, por ejemplo, cuando durante el gobierno del señor Sagasti se hizo los cambios en la policía. Se le vino reprochando, le vino reprochando eso mucho. Entonces digo, hoy, ¿por qué no lo mismo? O sea, estamos ante un presidente transitorio que tiene responsabilidades muy concretas, pero que parece creer que está iniciando un periodo de 5 años. Bueno, es cierto, puede ser cierto, pero lo que hizo el señor Sagasti con la policía fue algo que incluso delictivo. ¿Por qué? Porque descabezó a una institución, pasaron a retiro de 18 generales y trajeron a una persona que era un coronel que estaba de agregado en España para que tenga, incluso lo ascendieron y ¿no? Esas son cosas que inclusive tienen efecto penal y entiendo que están siendo materia de investigación, ¿no? Pero si nos referimos, diríamos, a la irresponsabilidad o a la falta de enfoque con la que el encargado de la presidencia mira su rol, puede ser algo similar, ¿no? Respecto del señor Gerí, él firma
normas y leyes, promulga leyes, como presidente constitucional. Debería decirlo, y yo siempre le dije eso comenzando al señor Paniagua, porque de ahí se comienza esa distorsión. Incluso hay leyes, en el caso del señor Paniagua del año 2000, creo que es la ley 27375, si mal no recuerdo, que señalan el encargado de la presidencia sigue siendo presidente del Congreso y sigue siendo congresista, ¿no? Y entonces, pero yo creo que no deben ni usar banda presidencial ni juramentar como caso, cargo, porque no asumen el cargo. Es como un ministro que, reteniendo su cargo, se puede encargar temporalmente de otro despacho ministerial, pero eso no lo convierte en doble ministro. Pero acá hay una juramentación, hay un no debiera haber. Yo siempre en su momento, el señor Rospigliosi. Sí, es que son prácticas, Fernando, son prácticas que se han heredado, como repito, desde el año 2000 y sobre las que creo que jurídica y constitucionalmente no hay un fundamento. Hemos comprendido ese punto constitucional. Sí. El tiempo corre. Yo quisiera preguntarle otra cosa política. Comparando el plan de gobierno de Fuerza Popular con el del señor López Aliaga, Renovación Popular, uno encuentra grandes afinidades y pocas diferencias. No sé si usted no lo dirá. Sí. Y sin embargo, hay bastante hostilidad entre los dos candidatos, entre Keiko Fujimori y López Aliaga. ¿Por qué? ¿A qué lo atribuye? Pese a que López Aliaga respaldó a Keiko en las elecciones de la segunda vuelta. Eso habría que recordárselo, ¿no? Pero es Rafael el que anda hostigando a Keiko Fujimori. Y yo no entiendo las razones. Tiene, creo que, una mala asesoría en ese lado, pero ahora, simplificando la comparación de los planes de gobierno, nosotros tenemos la experiencia, somos el original. ¿Para qué queremos una no diría imitación, ¿no? Queremos algo que se aproxime. Si Keiko Fujimori representa la experiencia, representa el compromiso, representa la identificación, no solamente con la Constitución y sus valores, sino con un plan de gobierno que fue exitoso, que rescató al país de una situación similar a la que estamos. Entonces, pero yo quiero acotar algo. Es necesario que entendamos que el primer poder, el más poderoso poder del Estado, si cabe esa redundancia, es el poder ejecutivo. Elijamos bien. El pero Congreso. No ahora, ¿no? Y no lo fue cuando ustedes tuvieron 73 constituyentes. Es que no teníamos el poder ejecutivo. Pero todas las reformas grandes que hasta ahora perduran en cuanto a darle estabilidad al país, en los años 90 se hicieron porque teníamos mayoría en el Congreso y teníamos el poder ejecutivo. Yo, en base a mi experiencia, bueno, pero es que había una situación límite, peor que la que teníamos ahora, pues, ¿no? Y eso no duró ni 9 meses, porque a los 9 meses ya teníamos el Congreso Constituyente Democrático, Fernando. Entonces, es importante, y mi mensaje a la ciudadanía es: elijan bien el poder ejecutivo, que es el gran poder. Maneja la chequera del Estado y maneja el uso de la fuerza para poder darle orden y paz al país. Y el Congreso necesita también una fuerza importante que respalde ese poder ejecutivo. Muy bien, Marta Chávez, a propósito de utilizar el dinero del Estado, no le preguntaremos hoy sobre el dinero que ha utilizado el Congreso, pero hay un tema complicado ahí con el aumento presupuestal y los bonos y los beneficios de las contrataciones, pero le repito, lo vamos a dejar en otro momento, porque además no se refiere al presupuesto del propio Congreso, que la Constitución le da esa potestad, sino sí a medidas que pueden significar iniciativa de gasto, y con lo cual nunca he estado de acuerdo yo, ni siquiera para lo declarativo. Que sin embargo lo ha hecho el Congreso, pese a su presencia como asesora de la presidencia. Es que yo no tengo decisión en eso. Influencia tendrá, señora Marta Chávez, no la imaginamos. Ahora en el Senado, si me elige la gente, por supuesto. Bueno, muchas gracias por su presencia. Gracias por estar aquí. De haber comenzado su campaña hoy. Gracias. Pues es a partir de hoy que ya entró en vigencia una licencia de su cargo como asesora en el Congreso. Ha sido Marta Chávez, candidata al Senado número 2 de Fuerza Popular.